Muy buenos días, sean bienvenidos a una edición más de este su programa Pregúntele a su médico. A nombre de la concesionaria de esta empresa, de la cual es directora general, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, le damos los buenos días. A nombre de mi compañero, el doctor Fernando Castañón Leo, el doctor Ulises Medina Toledo, tenemos ya como invitada de honor a la licenciada nutrióloga materno-infantil, máster en nutrición y asesora de la lactancia materna, Tania Isabel Katz Rodríguez. A los conductores de este programa, al doctor Fernando Castañón Leo, y tenemos también como invitada a la doctora Ingrid Carolina Morales Rivera, que le damos los buenos días. Bienvenidas, bienvenidas. Hola, hola, buenos días, bienvenida. Hola, buen día. Hola, buenos días, Tania. Corriendo, como siempre. Buenos días. Pues quienes nos acompañan en redes sociales, están viendo por ahí al Emanuelito comiendo gustosamente ahí un... ¿Qué es lo que está comiendo? Chayote, creo, ¿no? Brócoli. Comiendo deliciosamente brócoli. Bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante interesante y por eso tenemos aquí a la maestra Tania con nosotros. Vamos a hablar acerca de lo que desconocemos. Normalmente todos decimos es momento de iniciar la introducción de alimentos sólidos, ¿no? Y le damos las indicaciones a mamá, su hijo va a comer esto y lo otro. Pues la señora se va emocionada porque va a empezar, no me dejarán mentir, las mamás adoran esta etapa porque son los mejores videos, las mejores fotos, los mejores recuerdos. Y a la hora de la preparación, pues cómo cocen los alimentos, cómo los cortan, cómo los preparan. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de eso. Adelante, doctora, con la primera pregunta. Hola, buenos días. Hoy yo vengo de preguntona, hoy yo no participo, hoy todo el conocimiento es de la licenciada Tania, ella pues es experta en saber Y cómo, famosa, además de y experta. famosa en saber pues el manejo de los alimentos, ¿no? Entonces, dentro de nuestras preguntas, ¿cuándo es el momento ideal? ¿Cuándo debe iniciarse la alimentación complementaria? Ok, bueno, eh, gracias por la invitación. Y bueno, en este tema importante de cuándo iniciar la alimentación complementaria, hay que tomar en cuenta algunas características. Algo importante es que, bueno, el bebé haya cumplido los 6 meses. Y yo creo que las cosas más importantes que el bebé tenga curiosidad por llevarse, pues, alimentos o objetos a la boca, ¿no? Porque en ocasiones el niño todavía no está listo en forma psicomotora y entonces, pues, no hay esa curiosidad y por lo tanto a lo mejor no va a haber como tal un inicio adecuado porque no está existiendo esa relación que tiene el niño al momento de ver los objetos, en este caso los alimentos. Algo importante, pues, es como que esa parte, que tenga interés por llevar, pues, alimentos hacia la boca. Yo creo que es como la cuestión más importante que tenemos que evaluar. Fíjate que sigue siendo muy frecuente, porque ahorita que hablas de curiosidad, que la gente crea que cuando están en la fase oral es importante que nuestro amable auditorio sepa que los bebés pasan por una fase oral. Es decir, todos se lo llevan a la boca porque lo exploran con la boca, ¿no? Entonces, ayer precisamente una mami me comentaba este conflicto con la familia porque el niño tiene 3 meses y medio, ¿no? Entonces empieza a agarrar objetos y llevárselos, o los explora, o que intenta agarrarlos, y dice, doctor, estábamos comiendo y usted viera, hasta babeaba, dice, no, mire, babeaba, estaba antojado el niño porque ya quiere comer, ya podemos. No, hay tiempos pues adecuados, se ha hecho una media de 6 meses, ¿no? Exactamente. Pero obviamente hay muchos factores importantes, sobre todo la parte del desarrollo neurológico para saber con exactitud, y eso pues se individualiza, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy buen comentario. Fíjate lo que ustedes dicen, cómo van cambiando las técnicas de alimentación. Antes nosotros le llamábamos ablactación. Y era a los 4 meses. La medicina moderna, los consensos internacionales que se hacen lo han ido cambiando. Ahora ya no se le llama lactación, ahora se llama el inicio de la alimentación complementaria, que se deja a un lado la leche, no se deja a un lado la leche materna, sino que ya se van metiendo alimentos sólidos. Y eso es muy importante que todo el público radio escucha lo sepa, que a partir de los 6 meses debe de iniciarse. Ahora bien, todos los alimentos deben ser cocidos o se permiten algunos alimentos crudos cuando se inicia ya la alimentación en el niño.
No todos tienen que ser cocidos. Bueno, por ejemplo, obviamente las proteínas, pollo, el pescado, el huevo, sí tienen que llevar una cocción adecuada, no se puede ofrecer crudo. Sin embargo, las frutas, lo recomendable es que sean crudas, excepto aquellas frutas que a lo mejor tienen una consistencia un poco más dura o crujiente, ejemplo, a lo mejor la manzana o la pera, y dependiendo del grado de maduración. Entonces, no todos los alimentos son cocidos, al final de cuentas sí pueden ofrecerse algunos alimentos como tal crudos, inclusive algunas verduras con la técnica adecuada podrían ofrecerse de forma cruda. Aquí, por ejemplo, es súper común que las abuelitas o las mamás se les haga mucho más fácil ofrecer siempre la manzana, por ejemplo, cocida, la manzana cocida, la pera cocida. Prácticamente quieren dar todos los alimentos cocidos todos los días. ¿Esto sería válido o tendrían que darlo en ocasiones de forma cruda, la presentación en cómo viene? Ok, el objetivo de la alimentación complementaria es que el niño se adapte a la dieta habitual. Entonces, ejemplo, nosotros como adultos pues realmente no comemos frutas cocidas, ¿no? ¿Por qué? Porque cambia totalmente el sabor del alimento. Sin embargo, como mencioné, al menos que la fruta esté muy dura, podríamos darle como algún tipo de cocción. En este caso puede ser vapor o hervido o inclusive un asado. Sin embargo, no es como pues válido que siempre se dé cocido, ¿no? Y bueno, podría ofrecerse de forma como cocida con alguna cocción al inicio, cuando el niño apenas está iniciando la alimentación complementaria, porque tenemos que transicionar justamente pues ese método de cocción. Fíjate que es sumamente frecuente esta parte de que todos los alimentos cocidos, ¿no? Tienen, sobre todo muy arraigado las abuelitas, que todo tiene que ser cocido, ¿no? Incluso, no sé, porque no me dejarán mentir que es muy frecuente que esto suceda y quiero que me digas qué tan válido es. Las señoras hacen la cocción de la manzana y le agregan una rajita de canela y algunas todavía un poquitito de miel y le dan su tecito de manzana endulzado con miel natural. ¿Esto es adecuado, es correcto o es completamente incorrecto? No es adecuado. En dado caso que se ofrezca pues cocido o hervido al vapor, tendrá que ser de forma natural sin añadir nada. En este caso, pues no sería válido ni la canela y mucho menos la miel. La miel pues hasta cierto punto es peligrosa ofrecerlo antes de los 2 años. Entonces, pues no, tendría que ofrecerse prácticamente natural. Ya cuando ofrecemos alimentos mezclados, o sea, ya el bebé probó a lo mejor el pollo y el jitomate, quizá podamos hacer algún tipo de pollo entomatado, pero al inicio básicamente son los alimentos por sí solos, sin añadir ningún otro ingrediente extra. Quizá allá en casita las madres de familia se estarán preguntando, bueno, el pediatra, el doctor Castañón, mencionó que no se puede dar miel para los dos, para usted también, licenciada. ¿Por qué no se debe dar miel a un niño antes de los 2 años? ¿Cuál es el motivo? Cuando antes acostumbraban a nuestras mamás a, como suplemento, agregar miel. Bueno, de entrada, la miel tiene altas posibilidades que nos llegue a dar botulismo, bueno, a los bebés, botulismo. La toxina botulínica es una toxina que es neurotóxica, es decir, es tóxica para el cerebro y en consecuencia no deberíamos de arriesgarnos a dar miel de abeja a los bebés, aunado a que el aporte calórico pues no es adecuado todavía para el niño. De hecho, es lamentable, porque todavía sucede encontrar recetas de inclusive colegas pediatras recomendando la famosa miel del nombre de aquí de la doctora Carolina, abreviado, ¿sí? Todavía tecito y échale un poquito de miel, Carolina, ¿no? Eso no se hace, no sé qué tanto aporte calórico y qué tan contraproducente puede ser para estos bebés. Efectivamente hay un aporte calórico excesivo porque al final de cuentas pues es como ofrecer azúcar, digamos que son calorías vacías, o sea, está dando un aporte de energía, sin embargo no tiene ningún nutrimento. Y aparte que están alterando las papilas gustativas porque prácticamente el paladar del bebé es virgen. Al añadir un azúcar, como en este caso la miel, alteramos pues justamente las papilas y entonces el bebé puede tener como muy arraigado el sabor dulce, ¿no? Y pues es el azúcar añadido, en este caso pues de la miel. Ya hablando de cosas ya diferentes, ya tienen todo para los 6 meses. Ahora, la pregunta es, ¿se requiere de utensilios especiales para la preparación de alimentos? Las ollas, los vasos, todos son diferentes.
para la preparación? No, inclusive actualmente hasta venden como un aparato especial, ¿no? Carísimo, por cierto. No, Sí, no claro. requieren nada especial, o sea, se puede utilizar los utensilios como tal de cocina, el cuchillo que tenemos en la cocina, pues el sartén, un tenedor, ¿no? La licuadora, o sea, no es necesario como comprar un utensilio específico para hacer papillas o purés, prácticamente con lo que tenemos en casa se pueden realizar. Ese Master Plus que cuesta impresionante, ¿no? La Sí. cantidad de dinero. De hecho, hay uno, no sé si todavía está en el mercado, que primero es para hervir las mamilas, ¿no? Ujú. Y Sí. ya a los 6 meses lo transformas para dar cocciones diferentes a los papillas, alimentos sí. y hacer papillas, ¿no? Carísimos. Sí, realmente pues no son necesarios. Con un tenedor que tengamos en casa y el procesador o licuadora, con eso es suficiente. ¿Cuántos tipos de cocción de alimentos hay? Bueno, tipos de cocción de alimentos hay muchísimos, o las técnicas culinarias, ¿no? Podemos hablar de técnicas de cocción desde un asado, un horneado, un salteado, un blanqueado, inclusive el frito es pues una técnica de cocción. Sin embargo, en los bebés pues no vamos a utilizar todas las técnicas porque no todas son adecuadas para ellos. O sea, sí podemos utilizar algunas diferentes al hervido porque lo común es como que el hervido, ¿no? De que ponemos a hervir el alimento y ya. Sin embargo, se pueden utilizar otras técnicas con el bebé, pero no todas las técnicas culinarias. Obviamente, por ejemplo, técnicas de ahumado o técnicas de sofrito o frito pues no son adecuadas al inicio de la alimentación complementaria. ¿Cómo saber cuál es la cocción adecuada para mi bebé? ¿Cómo que empiezo con asados, con fritos, con cocidos? ¿Cómo saber cuál es la cocción idónea para la introducción de alimentos sólidos en mi bebé? Ok, cuando iniciamos, lo ideal, pues prácticamente son aquellas cocciones que no conlleve el uso extremo de aceite. En este caso, pues el frito o el capeado empanizado. Podríamos utilizar un hervido, un cocido, un asado, un horneado, inclusive, sí se podrá utilizar. O sea, podemos hacer como pollo horneado y posteriormente procesarlo para hacerlo papilla o trozo, ¿no? Pero como tal debemos eliminar aquellos tipos de cocciones que conlleve el uso excesivo de aceite o de grasa. Inclusive se puede utilizar cierta cantidad de aceite para hacer como un salteado. Un salteado es básicamente, ejemplo, las verduras picadas con 3 gotitas de aceite de olivo. Se saltean para que cosa el alimento y después se pueden procesar, machacar o picar. Sin embargo, no llegamos a un frito, ¿no? Entonces es muy diferente, pero sí lo ideal es no utilizar aquellos métodos que conlleven el uso excesivo de grasa. Usted habló del método ahumado. ¿Existe en la alimentación para los niños? No es recomendable porque al final de cuentas por los nitratos que se forman en el ahumado, que es un tipo de sustancia, inclusive en excesos como cancerígena, pues no se recomienda. Entonces los ahumados no son recomendables para la alimentación complementaria. ¿Qué son las texturas de la alimentación? Las texturas, bueno, son básicamente, como menciona el nombre, ¿no? Texturas que vamos a ir procediendo o avanzando en la alimentación. Desde lo que es papilla, puré, picado fino, machacado, picado extra fino, trozos. Entonces, básicamente las texturas es aquel proceso que le vamos a dar al alimento del niño para que vaya transicionando. Porque a veces tenemos la idea de que el bebé tiene que comer papilla de los 6 meses hasta los 12, ¿no? E inclusive más. Hay bebés, bueno, niños que tienen 2 años y siguen comiendo papilla. Entonces, eso sí es importante. Ir avanzando las texturas, que no se queden estancados pues en lo que es nada más la papilla o el puré. Sí, esto es, como bien lo mencionas, súper frecuente. Tenemos niños de 2, 3 años que siguen comiendo papillas o machacados porque no quieren masticar. Las texturas, como bien lo menciona la maestra Tania, se van cambiando conforme el bebé va evolucionando, ¿sí? Seguimos pensando que un bebé que tiene dientes tiene que comer en papilla o batido, cuando pues la naturaleza ya le está dando herramientas para empezar a utilizarlas. Y si no las utiliza, por ejemplo, la parte de la masticación, un niño que no empieza a masticar cuando tiene que hacerlo, no fortalece los músculos, y esto va haciendo que el niño sea cada vez, pues no sea atractivo, y cuando empiece le genere malestar, ¿no? Entonces tenemos niños que todavía les dan picaditos y batiditos y no consumen otra cosa que no sea batido, y tienen niños de 3, 4 años de edad. Es lamentable cuando eso sucede, ¿no? Es que no, se ahoga, doctor, se atraganta, ¿no? Pues sí, porque nunca modificamos, nunca cambiamos las texturas. Estas texturas pues dan experiencias sensoriales nuevas al bebé,
y aparte desarrollan o ayudan a desarrollar pues la parte neurológica del bebé. Bueno, y ligado con las texturas, ¿cuántos tipos de texturas hay en la alimentación? Bueno, hay varias texturas, tenemos lo que es la papilla y el puré, inclusive eso es importante, a veces tenemos la idea de que la papilla es líquida, la papilla debe ser sólida, o sea, una consistencia sólida, no es como una sopa, ¿no? Porque a veces la hacen inclusive muy aguada y eso ya no es una papilla adecuada. Tenemos también lo que es el machacado, que es como una papilla con ciertos trocitos suaves de alimento, lo que es un picado extra fino, un picado fino, y de ahí tenemos pues los trozos, digamos que en cuadro, y de ahí trozos largos. Pues, prácticamente hay muchas texturas porque al año pues sí se recomienda que el niño pues prácticamente ya maneje todas las texturas de alimentación. Ya son las 11 de la mañana, 11 de la mañana con 20 minutos. Vamos al primer corte comercial de su programa Pregúntale a su médico, que se transmite a través del 95.3 de FM y en redes sociales a través de la página de YouTube en Minamédica y por Spotify. Un corte y regresamos, 11 de la mañana con 20 minutos. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es... Familia. Precios justos. Variedad. Local. Calidad. Mayoreo. Menudeo. Productos mexicanos. Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina. Ándale, mi amor, pruébala, mi amor. Inténtalo, mi amor, inténtalo. A través de la radio Mina la Expresión, el 95.3 de FM. Nuestros seguidores de redes sociales pueden admirar a Sara comiendo por ahí zanahoria, dándole duro a la zanahoria, peleando con la zanahoria, comiendo bastante rico. Lo que hablábamos de la transición de las texturas, ¿no? Obviamente siempre tiene que ir enfocado al desarrollo psicomotor de cada bebé, es decir, que tenga la capacidad de hacerlo. Platicábamos el programa pasado, tuvimos el gusto de que estuvieras con nosotros cuando se habló acerca de Baby Led Weaning, ¿no? Todo el mundo quiere hacer Baby Led y todo el mundo no tiene idea de las reglas que tienen que tener, ¿no? Claro. Y esto es muy frecuente que pues se ve bien padre que la niña esté comiendo zanahoria y pues yo le quiero dar a mi hijo zanahoria y también quiero, pero mi hijo no se sienta. Mi hijo no se sienta solito. Eso significa que no tiene reflejo de vómito al 100% y en consecuencia, pues mi hijo se puede ahogar. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hay que acudir con expertos, no es empezar a dar por dar, ¿no? Claro, Pues sí, hay además- que individualizar cada caso, evaluar cada paciente, por eso siempre es importante que inicien la alimentación complementaria apoyados en un profesional de la salud. En este caso, por ejemplo, con la licenciada Tania o con algún pediatra que esté actualizado en los diferentes métodos de alimentación, porque pues también hay que reconocer que no todos podemos manejar los diferentes métodos que existen, ¿no? ¿Con qué tipo de texturas se debe iniciar la alimentación complementaria? Ok, aquí como mencionamos, cada caso es individualizado, ¿no? Es importante identificar cómo va a iniciar el bebé. Si va a iniciar con un método transicional o de papilla o con un Baby Led Weaning o un método mixto quizá, ¿no? Pero bueno,
aquí lo ideal es evaluar al bebé y justamente a esa evaluación pues designar qué tipo de consistencia será la adecuada. Puede ser inclusive una papilla, puede ser un machacado, porque inclusive hay papás que quieren iniciar con un método transicional y el bebé no acepta muy bien la papilla, entonces tenemos que transicionar inclusive al machacado, ¿no? Al picado fino. Entonces yo creo que igual interfiere mucho el bebé, cómo se siente con las texturas. No hay una textura mejor que otra, simplemente tenemos que ir evaluando la evolución del bebé hacia los alimentos, porque inclusive hay niños que no quieren avanzar textura y tenemos que evaluar qué está pasando ahí. Puede ser algún retraso sensorial que podría afectar que el niño se relacione con la textura, ¿no? ¿Cómo se deben progresar estas texturas? La progresión de las texturas es poco a poco. Aquí influye mucho la cocción de los alimentos, porque obviamente hay alimentos pues muchísimo más fibrosos o duros, entonces esos alimentos quizá tengamos que darle una textura un poco más machacada o un picado extra fino o fino. Y cuando el bebé tenga mayor movimiento, a lo mejor en el reflejo de masticación, transicionar a una textura con un grosor o una anchura un poco más amplia, ¿no? A lo mejor ya lo que son cortes cuadrados o largos. O sea, esto no es con base en edad. No puedo decir de tal edad es puré, de tal edad es, o debería ser más por la parte del neurodesarrollo y la atracción. La parte del neurodesarrollo y la atracción. O sea, los consensos sí marcan cierta edad, regularmente tenemos que ir evaluando, ¿no? Si veo que un bebé a los 10 meses no transiciona a una consistencia ya en picado fino, que es lo que tendría que estar consumiendo, pues tengo que evaluar qué está pasando en el neurodesarrollo, porque algo está impidiendo que ese bebé pueda avanzar a esa textura. Ok. Entonces, pues definitivamente tenemos que acudir con un especialista para pues valorar esta parte del neurodesarrollo. Y otro punto que quizás no está de más mencionarlo, los bebés prematuros. Lo mencionamos en el programa pasado, pero si no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros en el programa de Baby Led Weaning, los bebés prematuros se cuecen totalmente aparte, ¿no? Los bebés prematuros tienen algo que se llama edad gestacional corregida. Entonces llegan muchas mamás con sus bebés prematuritos que ya tienen 6 meses de haber nacido y van porque quieren que se le inicie la alimentación. Bueno, no se puede iniciar la alimentación o no debe iniciarse la alimentación. Si su bebé nació de 7 meses, la edad gestacional corregida significa que vamos a empezar a contar que su bebé nació, entre comillas, cuando cumpla 2 meses, es decir, cuando cumpla la gestación normal de 9 meses. Si su bebé nació de 8 meses, hay que restarle un mes, ¿sí? Digamos, el primer mes de vida es un mes que debió pasar dentro de la pancita y a partir de ahí empezamos a contar 6 meses. Entonces es muy importante que sepa que la edad gestacional corregida hay que marcarla para la introducción de alimentos sólidos. Y esto es importante porque cada vez tenemos muchos más bebés prematuros, ¿no? Bueno, y ya continuando con las texturas, ¿cómo podríamos progresar las texturas? Oficialmente los consensos, bueno, en un método tradicional marcan cómo se inician las texturas y de ahí cómo se van progresando. ¿Cómo podríamos hacer eso si el bebé neurológicamente está normal, está íntegro? Ok, por ejemplo, hablando de un método transicional, ¿no? Que es la transición justamente de las texturas, pues vamos a iniciar con lo que es la papilla. Prácticamente, como comentaba, la papilla es sólida, porque a veces muchas mamás cocinan una papilla que parece jugo de verduras, ¿no? Entonces realmente eso no va a permitir que el niño tenga como tal un reflejo sensorial y de masticación adecuado. Entonces la papilla tiene que ser sólida. Posteriormente vamos a avanzar con un machacado, que es como la papilla con trocitos suaves de alimento, un picado extra fino, que son pues prácticamente cuadritos alrededor de 1 centímetro. De ahí lo que es picado fino, de ahí trozos cuadrados y posteriormente lo que son trozos largos o tipo fingers, o sea como que el tamaño más o menos del dedo índice del cuidador y que abarque el puño del bebé, ¿no? Entonces como que en esa forma vamos a avanzar las texturas para que prácticamente vaya relacionándose con cada una de ellas. ¿Qué pasa con ese bebé que iniciamos con texturas, como bien dices, puré, por ejemplo, ¿no? Pero su grado de neurodesarrollo está bien o inclusive adelantado y no le atrae, ¿no? O el machacado no le atrae. Pero si de repente quedó por ahí la tortilla, la agarra y pum, empieza a comer, Claro. ¿sí?
¿qué hacer con ese niño que no le atraen esas texturas? ¿Se puede mamá saltar la textura sin Claro, problema? transicionarlo, porque aquí es muy importante también evaluar cómo se siente el bebé, ¿no? Si a él realmente no le gusta el machacado porque lo siente muy viscoso, porque quiere masticar, porque ya tiene mayor curiosidad por hacer una masticación más fuerte, podemos transicionar a los trozos como tal. No es como que, no es que toca el picado fino y no me puedo saltar, ¿no? Sí podemos transicionarlo como tal. Qué importante es este tema, la verdad. Muchas veces como padres no sabemos qué darle a nuestros niños cuando nace y en qué tiempo ya vamos a quitarle el pecho para complementar con otro alimento que no sea la leche materna. Y muchas veces también hay niños, la verdad, que es un coco de que no quieren comer. Por mucho que le des, mucho que le ofrezcas en colores, en sabores, en atractivo, el niño no quiere. De ahí la importancia de estos temas tan importantes como es cómo poco a poco tienes que ir introduciendo la alimentación en los niños. Y eso es muy importante, no le cambies, regresamos. Este es tu programa Pregúntale a tu médico, que se transmite a través de 95.3 de FM, Radio Mina La Expresión, en Pregúntale a su médico. Y en redes sociales estamos por Mida Médica y por Spotify. Un corte y regresamos, 11 de la mañana con 30 minutos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. La realidad es que sigue siendo un tema complicado la introducción de alimentos sólidos. La realidad es que muchas veces la gran mayoría de médicos terminamos deslindándonos. Ahí está la lista. Hágale como pueda, ¿no? ¿Sí? Obviamente hay gente que es experta en esto. Es difícil hablar de las texturas, es difícil hablar de las cocciones. Llega una mamá y me dice, oye, ¿cómo hago la cocción de tal alimento, no? Digo, pues yo la hago así, señora, no. Sí. ¿Cuánto, Y me queda re bien, ¿cuánto ¿no? tiempo va a estar Claro, en la vaporera? oiga, y en la tiempo se vaporera. quedará lista? Sí. Porque, o sea, hay personas que pues no saben o no conocen la cocción de un chayote, ¿no? Algo Sí, básico, entonces. sí, le digo, pues mire, yo el chayote lo puedo hacer a la parrilla o a veces lo hago hervido. Sí, pero para horneado, ¿no? Pero, o sea, ver cuál es la cocción precisa para un bebé, pues es complicado. Inclusive, como platicamos la vez pasada, inclusive hasta para ustedes a veces, ¿no? Como expertos, una cosa es que seamos expertos en nutrición y otra cosa es que seamos expertos en diferentes tipos de cocciones, ¿no? Porque, bueno, ahí entraría otra rama, ¿no? Sí. La parte de la carrera de El gastrónomo. el gastrónomo, ¿no? Entraría gastronomía sobre cocciones. Digo, sería padre hacer todo completo, ¿no? Que ellos hablaran de las cocciones y pues uno decir qué, ustedes cómo y ellos ¿En qué forma? en qué forma, ¿no? Vamos a ver otro pequeño video de un bebé comiendo hígado. Ah, creo que Sara también. Estamos de regreso en su programa Pregúntele a Ah, su no, es médico a plátano. través de Radio Mina La Expresión, el 95.3 de FM. Ah, no, está Sara. Sara, es Sarita. Vemos en redes sociales a Sarita disfrutando de un platanito, haciendo una batición por todos lados. Eso es algo muy importante en la introducción de alimentos sólidos. Los niños tienen que experimentar, ¿sí? La alimentación tiene que ser atractiva. El niño debe jugar con los alimentos. Mucha gente quiere tener un niño grande desde que empieza a darle comer y no quiere que manche absolutamente nada. No, el niño tiene que jugar con las texturas, tiene que explorar la textura. De lo contrario, esto pues no es atractivo para él. Entonces, platicaba el doctor, y esto también es cierto, ¿qué hacer en ese caso, maestra Tania, cuando pues el bebé le estamos dando la textura, ya pasamos de una a otra y puras trompetillas, nomás no come? ¿Qué hacer en ese caso? Sí, es común inclusive, ¿no? Que pase eso y las mamás se desesperan. Es que no quiere deglutir, no come, todo lo saca. Como mencionamos, es cuestión de individualizar. Tenemos que evaluar qué está pasando con el niño.
porque hay muchos factores que pueden influenciar, inclusive hasta que la mamá le dé de comer 100% en la boca, ¿no? O que le pongan el babero, se siente incómodo, a lo mejor la textura no es la adecuada, a lo mejor ya empieza como el brote dental y también tenga alguna molestia y eso está impidiendo inclusive que él pueda deglutir. Entonces, como que muchos factores tenemos que evaluar para realmente ver qué está pasando con ese niño, por qué no está avanzando en las texturas. Me decía una mamá que hasta quién le da de comer, ¿no? Ujú. Decía una mamá, le doy de comer yo y no come nada. Pero viene su papá y come todo, ¿no? Y me decía, el señor no me cree, o sea, mi esposo no me cree que la niña no come. Digo, conmigo no come. ¿Cómo? A ver, y le da, agarra y, doctor, se come todo. ¿Sí? A veces hasta eh, quién le dé de comer marca diferencia, ¿no? Sí. Yo creo que es Hasta por la forma, ¿no? Los modos, el juego, todo claro. el contexto. Sí, hay que recordar que siempre hay que estar en un entorno tranquilo para el bebé, ¿no? Sin Tampoco sin distracción, distractores, no tiene que haber televisión, radio, teléfonos, juguetes. juguetitos de esos de pila que se prenden, Ajá. porque ya pierde la atracción el O bebé hasta del el papá, ¿no? alimento. Con el celular, entonces pues obviamente escucha sonidos o ve luces y pues eso lo distrae. O Muy bien. ellos mismos los distraen, le ponen Ujú. la caricatura para Ah, que sí, coman y común. entonces pues el niño no va a comer, va a No debe de ver. haber nada, perdón. No, No, nada. Nada. De hecho, inclusive se sugiere que mamá esté vestida con colores neutros. Sí. Se sugiere que mamá no tenga, por ejemplo, aretes largos, cosas Cadenas. brillosas, para que no distraiga al bebé. La hora de la comida es sagrada y sobre todo cuando se está introduciendo. Conforme vaya avanzando, pues ya podrá haber algunos pequeños distractores, por ejemplo, pero inicialmente Nada. no, nada. Colores neutros es la sugerencia y nada atractivo, nada que suene. Si la mamá se voltea y trae unos aretotes y brilla, pues el bebé ya se va a ir para allá, Claro. ¿no? Si le brilla el collar, la cadena, ya se va por allá, entonces pierde atención. Qué importante es todo esto, la verdad, cada día se aprende más. Ahora bien, pasando de las texturas, ya vimos las texturas. Ahora vamos, ¿cuántos tipos de cortes hay en la alimentación complementaria? Ya de la textura nos vamos a los cortes. ¿Cuántos tipos de cortes hay en este tipo de alimentación o el inicio de la alimentación en el bebé? Ok, básicamente los cortes pues entran dentro de las texturas. Tenemos los cortes como el picado fino y los cortes como mencionaba en cuadros, que ya son más allá del picado fino, ya son como cortes aproximadamente como de entre 3 a 5 centímetros, dependiendo mucho el avance del bebé. Y el corte de tipo fingers, los fingers, que regularmente se evalúa o se hace el corte pensando en el bebé, que el puño sobrepase 1 centímetro de cada lado del puño del bebé y que sea del grosor del dedo índice del cuidador, ¿no? En este caso, mamá o papá o la persona que cuida al bebé, para que el bebé tenga como que un corte adecuado y lo pueda agarrar con la pinza, que prácticamente es la forma en que hace los dedos para agarrar el alimento. Hablando de cortes, hay un término que se emplea muy frecuente en la parte culinaria, en la parte de gastronomía, que es la contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada y cómo podemos contaminar sin saber, sin darnos cuenta y por qué es importante, ¿no? Ok, la contaminación cruzada se conoce como aquella contaminación que se da entre alimentos crudos o cocidos o alimentos de diferentes grupos. Es decir, cuando utilizamos, ejemplo, un cuchillo y cortamos un trozo de queso y de ahí cortamos un trozo de pan, entonces ya estamos contaminando posiblemente el pan con ese trozo de queso. O cuando utilizamos, no sé, una cuchara con pollo crudo y de ahí lo utilizamos para servir el pollo ya cocinado. Entonces, prácticamente al mezclar cocidos con cocinados o alimentos que ya tengan una cocción, podemos transferir bacterias que tienen los alimentos en la forma cruda. Entonces es importante evitar. Si voy a cortar, inclusive hasta las tablas, ¿no? Tener tablas para el pollo, tablas para la carne, tablas para quesos, para panes, para verduras, frutas. E igual los tipos de cuchillo, esto es muy importante porque si no podemos contaminar pues el alimento del bebé, a lo mejor lo desinfectamos, lo lavamos, alimento orgánico, pero simplemente con el hecho de hacer una contaminación cruzada en la cocina, que es común, pues se puede contaminar el alimento. Inclusive hasta los trapos es importante tenerlos pues distinguidos, ¿no? Voy a salir del contexto de las preguntas del productor, pero en su confianza, ¿cuáles son más confiables en la preparación? ¿Las tablas de plástico o las de madera? Las de plástico, que son libres de BPA, o las de polibicarbonato, que son especiales o son de un material especial. Las de madera no se recomiendan actualmente para picar, a lo mejor de
pues como de plato, de adorno, ¿no? Pero para picar no, porque obviamente puede tener como mayor humedad y eso generar bacterias que pueden contaminar el alimento al momento que se está procesando. La madera no se recomienda. Eso es, como menciona la maestra Tania, muy frecuente. Tenemos a la mamá que hace todo perfecto, ¿sí? Y ya le va a dar de comer a su bebé, pero le está preparando un filete de carne al señor. Entonces corta la carne y por ahí va a cortar, después de haber cortado la carne, con ese mismo cuchillo, corta la fruta del bebé, ¿no? Ya la contaminó porque está dando prácticamente carne cruda, ¿no? O los riesgos de la carne cruda se los pasó en automático. O otra es que es muy común que corten la carne, corten el pollo, corten pescado y con una servilleta Así lo limpia. limpien, ¿no? O abran el grifo, la llave y nada más enjuaguen y pasen un trapo, ¿no? O el mismo trapo con el que secamos el platito del bebé es el mismo trapo con el que secamos la tabla cuando hay sangrita de la carne o algo, pues obviamente eso se llama contaminación cruzada, ¿no? Sí. Vamos a hacer un corte, ya son las 11 de la mañana con 40 minutos, 20 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Escucha, pregúntale a su médico a través del 95.3 de FM y en redes sociales por Minamédica y en Spotify. Un corte y regresamos, 11 con 40. No nos cortan, seguimos en vivo. Bueno, seguimos en vivo, seguimos platicando. Y esto es común y muchos de estos ocasionan alergias, ¿eh? O sea, tenemos niños que se revuelven una gran cantidad de proteínas porque ese cuchillo cortó muchas proteínas al mismo tiempo y es un niño que apenas está iniciando con algún alimento y de repente tiene yo no le di, doctor, yo no solo le di tal alimento y Sí. pasó eso, ¿De ¿no? dónde, de dónde provino, no? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, hasta las 12. Bueno, adelante, doctora. Bueno, para continuar, ya que se preparó el alimento, ya que se hicieron los picados, se hizo la cocción, por ejemplo, cocieron todo el chayote, cocieron toda la calabaza, ¿cuánto tiempo nos dura la cocción, un alimento preparado o cocinado o cocido en refrigeración? Por ejemplo, no se lo terminó y ¿cuánto tiempo más podemos tenerlo guardado para continuarlo como alimento? Ok, aquí lo ideal es que el alimento que ya se manipuló ya no se reserve. Ejemplo, a lo mejor cocí un chayote, obviamente el bebé no se va a comer todo el chayote. Lo que puedo hacer es a lo mejor cortarlo en cuartos y refrigerar 3 cuartos y uno lo voy a utilizar. Pero supongamos, si mi bebé del plato que le di dejó cierta cantidad de alimento, vuelvo a refrigerar, pues ya no es adecuado porque llevó una manipulación. Ese alimento se tendría que desechar. Ahora sí se pueden cocer alimentos y tenerlos pues refrigerados, ¿no? Por ejemplo, las carnes o las proteínas, pollo, carne de res, cerdo, se podría cocer y regularmente dura en un proceso de refrigeración hasta 2 días. Lo ideal y sería conservarlo, se sugiere en recipientes de cristal, para que así guarde mejor las características organolépticas que son el sabor, el olor, la textura. Frutas cocidas pueden durar hasta 5 días en refrigeración. O inclusive frutas picadas, a lo mejor, no sé, tengo un melón y lo pico y lo conservo en un contenedor de cristal y lo puedo tener hasta 5 días y conforme lo va utilizando el bebé, o lo va consumiendo, pues yo lo voy utilizando. Entonces realmente sí podemos hacer como tal una refrigeración en alimentos. Proteínas o carnes, 1 a 2 días, frutas cocidas o picadas hasta 5 días. Lo mismo con las verduras, podemos conservar verduras ya picadas. Se sugiere inclusive a veces como conservarlas en agua natural cuando están de forma cruda para que guarden su frescura y pueden durar hasta 5 días. Y bueno, realmente sí podemos refrigerar. Y algo importante, que siempre se refrigere en la parte de hasta arriba del refrigerador y hasta atrás, no en las puertas, porque en las puertas se generan cambios de temperatura bruscos y entonces puede cambiar como la temperatura del alimento. ¿Qué debemos hacer para conservarlos de manera adecuada? Bueno, en este caso, siempre, ejemplo, si son alimentos crudos, obviamente que tengan cortes adecuados o con el utensilio adecuado, que no conserven humedad, por ejemplo, no sé, fresas.
si tengo fresas que acabo de desinfectar y todo, asegurarme que no tengan humedad o que no estén mojadas, porque eso puede generar hongos o bacterias cuando se conservan. Entonces es muy importante verificar que el alimento no esté guardando humedad para que entonces no tenga ninguna generación de hongos o bacterias. Y como mencionaba, es recomendable hacerlo en utensilios de plástico, libres de BPA o de cristal. Y siempre con tapa, porque a veces los guardan, no sé, con aluminio o así, ¿no? Como que nada más lo meten en un plato y lo meten en refrigeración. Y pues realmente con el refrigerador hay muchísimas bacterias, entonces es importante que siempre tenga una tapa. Y bueno, pues sí, realmente realizar la higiene del refrigerador por lo menos una vez a la semana. Eso también es muy importante. Algo para informar a nuestro amable auditorio, hemos estado hablando de BPA, es el bisfenol A. Es una sustancia o un material que se utiliza en la industria de los plásticos, o que se utilizaba, porque no debería utilizarse en la actualidad para recipientes que tienen grado médico, es decir, en termos de agua, platos, vasos, Cucharas, toppers. toppers para guardar esto. ¿Por qué? Porque son altamente cancerígenos, ¿sí? Entonces, anteriormente todos, hasta los vasos de licuadora, todos tenían BPA. Y ya sabemos en la actualidad que son altamente cancerígenos. Entonces, la realidad es que ya no cuestan tan caro los que no tienen BPA, porque el BPA ya no debería utilizarse. Entonces, tengan mucho cuidado por ahí quienes tienen utensilios antiguos y están utilizándolos, ¿no? Igual el clásico topper de yogur, de mantequilla, que se reutiliza. Cuidado con esos, porque no están diseñados para conservación por mucho tiempo. Claro, no son herméticos. Entonces, si usted estos alimentos del bebé los está guardando en su bote de yogur, de mantequilla, de mayonesa, tenga mucho cuidado, porque al no ser algo hermético, no estar diseñado para eso, puede estar contaminando el alimento de su bebé. Aquí también sobre la alimentación, por ejemplo, ¿cómo dar los frijoles a los bebés? Los pueden dar cocidos, hay que cocerlos, necesitan alguna preparación especial. Y también con la avena, por ejemplo, se puede dar cruda o hay que hacerle alguna preparación especial para poder introducirlo a los niños. Ok, algunos alimentos son flatulentos, o sea, digamos que originalmente pueden ser los frijoles no es necesario hacerles no podemos saber si se enjuagan y entonces se pueden poner a cocer, ¿no? Es importante cuando ofrecemos el frijol eliminar lo que es la cascarita, ya que es la fibra y es un poco más dura y puede generar como un atragantamiento en el bebé. En el caso de la avena, a veces se escucha que la avena tiene que remojarse para como activarse, algo así, pero realmente no es cierto. La avena directamente la pueden hacer cocida, se puede hacer cruda o inclusive procesar, o sea, licuar y tener una harina de avena que podemos utilizar como para hacer muffins, pancakes, galletas, ¿no? Entonces realmente no necesita la avena ningún remojo especial para activarse. La avena no se activa, como tal ya viene pues lista para utilizarse. En estos casos, en la preparación de los frijoles de los niños, hay veces la mamá quiere darle un sabor a los frijoles, como a nosotros los adultos, que le echan cebolla, que le echan epazote, manteca de cerdo. ¿Cómo es la preparación? ¿Qué debe de llevar el caldito de frijoles en los niños? Pues básicamente nada, ¿no? Sal no se recomienda, no se debe utilizar sal dentro de la alimentación complementaria. Cuando estamos iniciando la introducción de frijoles, pues debe ser nada más, pues literal agua y el frijol y ya. Quizá cuando avancemos 11, 12 meses, que ya el bebé tiene casi un apego a la dieta familiar, bueno, a lo mejor ajo, cebolla, que en sí es una verdura y que debería de consumirla por sí sola, y quizá el epazote, que ya serían como hierbas aromáticas naturales, pero nada de cubitos de pollo o manteca o no sé. ¡Tan rico! ¡Qué barbaridad, hombre! Sí, sal, quieren echarle de todo, sí, ¿no? Sí. Decía una mamá ayer, su bebé le acaba de dar manzana
inició la introducción de alimentos sólidos, alguien le dijo que empezara con manzana y estaba dándole manzana, pero ella estaba comiendo frijoles charros, ¿no? Y pues el niño curioso, Se la tocó. Se la tocaron. entonces le da frijoles charros y obviamente, bueno, no obvio porque no a todo el mundo le pasa, pero le empezaron a salir ronchas en toda la boca donde estuvo en contacto, ¿no? Y le Sí. Pues obviamente, y le digo, ¿qué traía esos frijoles charros? Dígame que nada más verdurita y todo. No, chorizo, tocino, salchicha, jamón, plátano, Chipotle, Ay, chile. sí. todas las proteínas juntas de un trancazo cuando estamos introduciendo, ¿no? Es complicado. Otro punto que es clásico, ¿no? Estamos en la introducción de alimentos sólidos, ya pasamos unos meses, estamos en ese proceso, pero vamos a una fiesta o nos vamos de viaje. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cómo garantizo que el alimento de mi bebé sea el correcto? ¿Lo tengo que llevar en un tupper especial? ¿O llego y ahí pido prestada una estufa y lo hago? ¿O en el hotel pido una preparación especial para mi bebé? ¿O me llevo los frasquitos estos muy Especiales, ¿no? conocidos especiales para bebés, de alimentos para bebés? ¿En ese caso es válido o qué hacemos en ese caso? Bueno, si vamos, ejemplo, a una fiesta o vamos a la plaza, pues yo siempre les digo, no lleven el alimento preparado y sobre todo, bueno, aquí en Mina, Coatza, pues es como demasiadas temperaturas altas, ¿no? Entonces, a lo mejor la mamá preparó la papilla a las 9 de la mañana y es para dárselas a las 3 de la tarde. Entonces, al menos que lleven una hielera con termómetro, geles de este tipo, que Congelantes, guardan, ¿no? Los que congelantes. guardan el frío, bueno, adelante, pero pues realmente nadie hace eso, ¿no? Entonces, algo práctico, pues una fruta blanda, o sea, un plátano, un durazno, un mango que podemos pues prácticamente llevar, pero pues es peligroso. Si el bebé está en un rango de 6 a 8 meses, podríamos pues omitirlo y ofrecer leche. Porque pues estamos fuera de casa, no sabemos cómo está el ambiente, se puede contaminar el alimento. Pero bueno, aquí lo ideal sería a lo mejor una fruta suave o un alimento suave, no sé, un aguacate, por ejemplo. Actualmente este tipo de alimentos que ya vienen pues en frasquitos, ya vienen algunos mejorados, por así decirlo, inclusive hay algunos que son como orgánicos. Orgánico se refiere a que no tiene ningún ingrediente añadido. Se podrían utilizar, pero en casos extremos, o sea, no es como que diario le voy a dar de esos, ¿no? Al menos, bueno, si voy de viaje por un prolongado tiempo, pues podríamos utilizarlo, pero inclusive a veces los niños, pues como no están acostumbrados al sabor, no lo aceptan. Pero lo ideal sería un alimento suave que podamos transportar. Sí, porque esto es común, ¿no? Ya llevan todo preparado y Sí. ¿por qué no se lo come el bebé, no? Como que no le sabe igual, ya está todo fermentado, ya está Claro. todo atepachado, ya No, y puede fermentó, generar ¿no? bacterias y algún tipo de infección. Sí, sobre todo con estos calores impresionantes de esta zona, lo que es calor y humedad es una combinación no adecuada para alimentos y lo vemos ahorita con gran cantidad de vómitos y diarrea por todos lados, niños y adultos, precisamente secundado de lo mismo, ¿no? El que todo se echa a perder muy fácilmente, aunado a que obviamente se incrementan las diarreas virales, ¿no? Pues no tenemos más preguntas, no sé si existen preguntas del auditorio, ¿sí? Vamos a iniciar con las preguntas del auditorio. Dice Kenia Ticante, ¿qué comidas podemos ofrecer cuando hay estreñimiento en bebés de 1 año? Bueno, ahí para empezar el pediatra tendría que evaluar que realmente es un estreñimiento, ¿no? Porque a veces creemos que tiene estreñimiento y pues no. Entonces, bueno, en primer lugar eso, realmente que el pediatra diagnostique que hay un estreñimiento. Si es así, no eliminar, simplemente a lo mejor en ese momento suspender alimentos que son astringentes, plátano, papa, camote, ofrecer alimentos que tienen más fibra, nopales, manzana. Pero bueno, esto necesita una evaluación, no podemos decir a lo mejor el niño defeca una vez al día y no significa que tiene estreñimiento, ¿no? Entonces habría que evaluar si realmente está presentando estreñimiento e inclusive hacer como un diario de alimentos, a lo mejor qué tipo de alimento le podría afectar. La misma Kenia Ticante nos pregunta, ¿cómo saber las porciones adecuadas para el bebé?
Bueno, ahí es por edad, poco a poco hay que ir transicionando también las porciones, porque bueno, también es importante no ofrecer menos alimento y tampoco ofrecer demasiado alimento, ¿no? Entonces, pues, por edades vamos designando las porciones. Nos pregunta Guadalupe Morfín, ¿el soplar también para enfriar la sopa que está fatal? Que leí que lo leyó en un reportaje, que si es verdad que no se debe de hacer. Sí, claro, porque pues los adultos tenemos bacterias en la boca que al momento de soplar el alimento pues lo contaminamos totalmente, entonces no se debe de soplar nunca el alimento. Obviamente lo acabamos de vivir con el COVID, ¿no? Obviamente, ¿cómo se transmitía el COVID? Pues por secreciones, ¿no? Obviamente todo el mundo traemos todavía cubrebocas, quienes estamos en el ámbito médico, por lo mismo, o para evitar el contagio. Es lo mismo para el alimento, igualito, no se modifican absolutamente nada. Jessica Revirol dice, ¿qué frutas deben sí o sí darse cocidas? Pues no es sí o sí, pues, hay que evaluar la fruta, como comenté. Si veo que la manzana se encuentra muy dura, bueno, tendría que darle algún tipo de cocción. No siempre es cocido, a lo mejor la puedo asar o la puedo hornear, o sea, depende, ¿no? Pero no es sí o sí, o sea, hay manzanas que son de temporada y están muy suaves y no es necesario hacerle ningún tipo de cocción. ¿Cáscaras? Cáscaras sí pueden comer algunas cáscaras, obviamente evaluando. Las de coco no, supongo, ¿no? Sí, no. Pero las uvas, la guayaba, el durazno podrían ofrecerse con cáscara. Muy bien. Tania Sanz nos pregunta, mi bebé el próximo mes cumple los 6 meses. ¿Ya debo empezar su alimentación complementaria o espero a que su pediatra se lo indique? Tiene que evaluarlo el pediatra para realmente conocer si ya es, pues, apto, ¿no? Para iniciar, porque pues lo ideal es, como mencionamos, la media de 6 meses, al menos que cumpla ciertas características, podría iniciar, pero sí tendrá que tener una visita con su pediatra para que lo evalúe. Kenia Ticante nos pregunta si la chía debe ser activada. No es necesario activarla, pero sí hay que asegurar que sea suave, pero sí se puede ofrecer desde los 6 meses prácticamente. Hicimos una encuesta el día de hoy. ¿Sabías que en los 2 primeros años de vida se instauran los hábitos alimenticios que perduran para toda la vida? De 50 personas que respondieron, el 69 respondió que sí lo sabe y el otro 31 aún no lo sabía. ¿Sí? Esto marca diferencia abismal sobre el futuro de cualquier niño, ¿no? Se habla de los 1000 días, ¿no? Sí, desde la concepción hasta los 2 años de vida prácticamente. Esto marca una enorme diferencia en los niños. Los hábitos que inculquemos a los niños van a ser los hábitos que van a tener los adultos. Muchos de los niños que llegan a la consulta porque no quieren comer, porque son melindrosos, fueron niños que no tuvieron una introducción adecuada a alimentos, no probaron todos los grupos de alimentos, ¿no? Sí, de por sí a veces con niños que sí probaron todos los grupos de alimentos, pues pasan por esta etapa del no quiero comer, ¿no? O se vuelven un poquito selectivos. Otro programa que ya tuvimos, si lo buscan por ahí, el del niño que no quiere comer o que no come, ¿no? Que no come, sí. Sí, o a veces no come a creencia del papá, ¿no? Porque lo llevas a la báscula y la báscula dice todo lo contrario. Pues no sé si hay alguna otra pregunta más, ¿no? Pues algo más, Tania, para despedirnos, algo más que quieras agregar. Pues bueno, algo que siempre menciono, que siempre acudan con su pediatra de cabecera para que evalúe a su bebé. No inicien con grupos de mamás, con con expertos en nutrición. Con tips, ¿no? De Instagram, porque lo que le funciona a un bebé puede ser que al tuyo no. Entonces aquí se tiene que hacer una evaluación individual. Que ganan 3 veces más que nosotros juntos, ¿no? Sin Sí. haber estudiado absolutamente nada, ¿no? Solo tener un hijo, ser Ya, es buena la experto. experiencia con el hijo y creer que eso te hace suficientemente capaz de compartir, ¿sí? Conocimientos, cuando no, estás compartiendo tu experiencia. Claro. Y eso no significa que seas experta en el tema, ¿no? ¿Algo más, doctora, para despedirnos, doctora Carolina? No, pues como dice la licenciada Tania, hay que individualizar cada caso, hay que evaluar a cada niño, a cada paciente,
para poder iniciar la alimentación complementaria y de ahí pues ir progresando toda su alimentación, ¿no? Ir viendo las texturas que requiere y cómo las va a ir aceptando, ¿no? Todo, hay que siempre ver neurológicamente al niño también cómo está. Me gustaría tanto a usted como licenciada en nutrición y experta en alimentos y a usted, doctora Carolina, pediatra especialista en la alimentación en los niños. Me quedó algo muy indeciso, las fresas. ¿Cómo es el proceso de desinfección de fresas y si se deben de secar? Usted dijo que no deben de meterse húmedas al refrigerador. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo es el proceso? Porque sabemos que las fresas se cultivan con aguas negras. El proceso del riego, por natural, se utilizan aguas fertilizadas de materia fecal o aguas negras. Y son unas fresas muy bonitas, muy grandes, que exportamos a Estados Unidos. Bueno, afortunadamente esto del riego ha cambiado muchísimo. Ya no se usa por norma oficial mexicana aguas negras, ya está regulado esto. Sí. Sí se utilizan a veces aguas residuales para riego, pero son aguas ya que tienen un proceso especial, que no dudamos que en algunos lugares todavía se pueda usar esto, pero ya por norma no es así, ya no hay materia fecal en la gran mayoría de alimentos que se procesan en nuestros campos, afortunadamente. Respecto a al Y bueno, cuidado, la fresa, como todas las frutas y verduras, se tiene que lavar con agua y jabón y posteriormente desinfectar con un desinfectante grado alimenticio. Y digo todas las frutas porque algo común que no lavan son los plátanos. Los plátanos Ajá. se lavan, ¿no? Piensan que No porque la sabía. pulpa está por dentro no se deben de lavar. Y luego el plátano pues anda ahí en el súper con los Ajá. animalitos. Entonces sí se tienen que lavar todas las frutas y verduras con agua y jabón de forma inicial. Pero por lo natural se deben de lavar antes de que se preparen o desde que llega del supermercado. Desde que llega del supermercado, porque a veces pueden traer bacterias y si los guardamos así, pues realmente pueden generar algún tipo de foco infeccioso en los alimentos, ¿no? Muy bien. Doctora Carolina, ¿algo más? Adelante, doctor Castañón. les agradecemos muchísimo la atención, agradecemos mucho que sigan compartiendo la información. Agradecemos también a Sanute, Nutrición Materno-Infantil, por la facilidad de sus videos. A la doctora Carolina por facilitarnos los videos de los bebés comiendo. Y pues a ustedes por acompañarnos sábado con sábado. No se pierdan el próximo sábado, estará con nosotros un cardiólogo, el doctor Reyes Parra. Estaremos hablando de infarto agudo al miocardio. Pues muchísimas gracias, excelente sábado. Adelante, doctor, para despedirse. A nombre de la directora general de esta empresa radiofónica, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, de nuestro jefe de producción, el licenciado Héctor Irán Ercila Hernández, de nuestra administradora local, la señora Isabel Velázquez López, en cabina de controles agradecemos a Lemuel Jonathan Paredes Ríos y al licenciado Ercila. En cámaras y micrófonos de Minamédica, al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez. Agradecemos a la licenciada en nutrición, Tania Isabel Katz Rodríguez, la invitada también, la doctora Ingrid Carolina Morales. De las conducciones, sus amigos, el doctor Fernando Castañón Leo y Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Les damos las gracias y los invitamos para que el próximo sábado, si Dios lo permite, estaremos con ustedes nuevamente en una edición más de Pregúntele a su médico. Buenas tardes, ya son las 12 con un minuto. Hasta la próxima. No. Un agarre adecuado va a ser en donde los labios del bebé van a estar bien abiertos, van a abarcar la areola y pezón de la... Desafortunadamente en este país la parte de la asistencia psicológica, como que hay cierta resistencia a las personas para ir al psicólogo. Genética quiere decir que va implícito en los genes, que tiene la capacidad de transmitirse de generación a generación, que tenemos genes enfermos. La primera consulta recomendada es a las 4 semanas de nacido. O sea, toda persona, todo niño cuando nace, Vamos a necesitar tal vez endodoncia, que es quitarle el nervio al diente, por ejemplo, para que no sienta dolor. Vamos a reconstruirlo con una corona, o sea, es dar más allá. Muchos piensan que debemos dejar un tiempo y después acudir con el tanatólogo. Al tener la pérdida dices, deja que pase un tiempo y ya voy a poder ir. No. Para cada etapa de la caries también existe un tratamiento diferente. Cuando ya traen abscesos, pues se tienen que hacer ciertos procedimientos, como en adultos se hacen. La gastritis, desafortunadamente, también se da por el abuso de medicamentos.
Hay veces que son por automedicación, que es lo más importante. Pienso que el amor existe, pues las mujeres somos como más románticas y este rollo, ¿no? Entonces nos gusta creer que el amor existe. Sin embargo, cuando lo hacemos real, Una guía que le proporciona a los papás las herramientas, la información actualizada para que ellos puedan lograr un porteo ergonómico y seguro. Yo como En la mujer embarazada es muy importante la detección, debido a que desde la semana 16 podemos ver el riñón e inclusive... Si la paciente tiene sintomatología, a pesar de las 2 pruebas negativas, se tiene que tener un aislamiento por 2 semanas. Es importante. La sexualidad durante el embarazo muchas veces no se considera, incluso para los mismos profesionales de la salud. Creo que hay pocos ginecos. No tengo que esperar a tener un padecimiento para poder acudir a un nutriólogo, puedes como tal acudir con un nutriólogo para tener una orientación alimentaria, ¿no? Hacer un Básicamente, si ya iniciaste vida sexual, en los primeros 3 años debes de realizarte esto. Y si no, después de los 21 años ya tienes que...